Como siempre tratamos de integrar en nuestros materiales alguna herramienta teórica o que nos permita dar un marco a aquello que observamos grafológicamente. El tema de esta audioclase es el espacio proxémico, concepto que se relaciona con el espacio vital que cada persona establece en relación a su entorno, tanto íntimo o próximo como más distante, lejano o extraño. La proxemia es un concepto desarrollado por el antropólogo Hall, que consiste en ver que cada cultura va estableciendo pautas de cercanía y de distancia en función de los tipos de vínculos que establece con el mundo de los objetos. Es importante el espacio proxémico, ¿por qué? Porque el espacio proxémico es aquel que mide justamente la atención y la comodidad que la persona experimenta en cuanto a las distancias que mantiene con sus semejantes. En la letra, en la escritura, evaluar el espacio proxémico es uno de los elementos que analizamos dentro de otros elementos, pero primordialmente en el aspecto orden. ¿Dónde evaluaríamos el espacio proxémico en la escritura? Tenemos 3 lugares privilegiados. Ya dijimos que había muchos más, pero digamos, estos son los 3 principales. Los espacios entre letras, los espacios entre palabras y los espacios entre líneas. Como sabemos, nada es intuitivo, sino que siempre hay una grafotecnia, hay una manera de medir cada uno de esos espacios, lo que hace que el espacio proxémico en cada escritura sea en función de la escritura analizada, o sea que un ancho es ideal para una letra y no lo es para otra. Por eso siempre tenemos que evaluar en cada escritura en particular. Los espacios entre letras, lo importante siempre, como concepto global, es que tenga que haber un determinado aire en la escritura. En el caso de la escritura que ponemos como muestra para este tema, es una escritura que podemos llamar compacta, en el sentido de que es altamente condensada. El texto no es muy extenso, apenas son 5 líneas, pero es importante visualizar la falta de espacio que hay tanto entre palabras, entre líneas, como entre letras. La escuela italiana lo llamaría la triple estrechez, porque generalmente en lo general, en lo particular, encontramos en una escritura que a veces puede estar reducido los espacios entre palabras o entre letras, pero es más aislado el hecho de encontrar las 3 características en un mismo tiempo. Recordemos algo conceptualmente que habrán estudiado en el tema del orden. Cuando hablamos de espacios entre letras, sabemos que podemos medir el 70% de lo que mide un óvalo de esa letra, entre letra y letra, en la muestra gráfica que tomamos de análisis. El espacio entre letras mide la distancia con el íntimo, es decir, la familia, la pareja, aquellas personas con las que tenemos un contacto estrecho. Es donde el espacio proxémico es mucho menor. En este caso, esta escritura presenta en algunas palabras que están señaladas, por ejemplo, como curvitas, ¿sí? Como curvitas tipo guirnalda, por ejemplo, en la palabra Juan, entre la U y la A, lo que se conoce con el nombre de adosados. Esto es que la letra posterior se pega sobre la letra anterior. Es decir, en este caso se reduce en forma significativa el espacio que hay entre letra y letra. Los adosamientos siempre nos dan cuenta de simbiosis o de dependencias marcadas en lo emocional entre la persona y las personas con las que convive. Entonces, por otro lado también hay superposiciones. Hay una muy marcada, pero hay otras más, que está marcada con una flecha en la línea 2 al final, en donde vemos que la E atraviesa la letra U. Cuando hay superposiciones todavía se acentúa, pero ya podemos hablar más de invasión. Hay un concepto que es el de distancia óptima, y hay una parábola que ilustra muy bien y muy metafóricamente este tema de las relaciones entre los seres humanos. Es la parábola del puercoespín. El puercoespín es un animalito que tiene, como ya ustedes conocen, muchos pinches y de bastantes centímetros de extensión, pero a la vez también son bastante de sufrir el frío. Por lo tanto, el problema que tienen es que tienden a mucharse, pero al amucharse y al pegotearse entre ellos, se atraviesan con sus pinches. Si ponen demasiada distancia, padecerían mucho más el frío.
Esto ejemplifica la distancia óptima como concepto entre los seres humanos. Un vínculo demasiado estrecho, demasiado apegado, hace que nosotros invadamos y a la vez podamos dejarnos invadir por el otro, perdiendo diferenciación, singularidad e individualidad. Sabemos que el equilibrio en la adaptación, y en este caso en la adaptación interpersonal, es encontrar aquella distancia donde yo pueda mantener una relación social adecuada con mi prójimo o con el íntimo, sin el cual esa persona me influencie o me domine, ni tampoco que el sujeto mismo controle o domine al otro. Cuando hay simbiosis no hay diferenciación. Desde un marco psicoanalítico, una simbiosis o estos vínculos de demasiada codependencia entre los que forman parte de él, a veces son grupos familiares enteros, familias que funcionan como sistemas cerrados, sin mucha apertura al exterior, en donde siempre lo ajeno se mira con desconfianza. Generalmente habla de déficits narcisistas. Piensen que cuando nosotros estamos en un grupo, las individualidades pierden su privilegio, por eso no siempre todas las personas se sienten cómodas en una situación grupal. Por supuesto, hay personalidades y hay personalidades que se adaptan mejor, otras menor, y todo es necesario porque una persona, por ejemplo, con muchas necesidades sociales, se sentiría mal en un trabajo, por ejemplo, en donde estuviera aislado. Y a la vez una persona con mayores dificultades o a lo mejor en tipos esquizoides con pocas necesidades sociales, en situaciones de mucha exposición social se sentirían, les despertaría mucha ansiedad y angustia. Por eso, digamos, siempre evaluamos en qué medida esa sintomatología afecta a la vida de relación. Obviamente siempre lo saludable son los vínculos discriminados, en donde la persona pueda ser consciente de sus propias necesidades y de las del otro. Esto implica hablar de empatía, esto de poder ponerse en el lugar del otro. Bueno, como vemos, todo este tema vincular es muy importante. El espacio proxémico más distante es el que se evalúa en las relaciones entre líneas, que relaciona al sujeto con lo extraño o con lo nuevo.